La Biblia, por favor, vaya al libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor. Vamos a tener un momento para estudiar juntos la palabra de Dios y ver lo que Dios tiene para nosotros. Le quiero recordar, mientras buscan ese pasaje, que allá en la parte de atrás tenemos unas cartulinas con los equipos que estamos organizando para el día de campo. Entonces, si usted aún no se ha anotado, aparte ese 22 de junio y acompáñenos. Vamos a tener un tiempo bien bonito. El día de campo es una bendición y el año pasado estuvo tan bonito que regresando varios me decían, vamos a hacerlo otra vez, pastor. Entonces, fue un bonito tiempo familiar, comer juntos, escuchar la palabra de Dios. Como iglesia pasamos un bonito tiempo. Y algunos me han preguntado si tiene un costo. En realidad nosotros no cobramos nada, aunque sí les vamos a pedir que ustedes se pongan de acuerdo con su equipo para la comida, ¿de acuerdo? Y que también en el transporte, sí les vamos a cobrar el transporte para que la iglesia no lo tenga que poner, sino que los que necesiten transporte, simplemente poner su cooperación para que se pueda pagar el autobús o el camión que vamos a rentar, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí en fuera la iglesia no está pidiendo nada para la iglesia, no pedimos para nosotros, ¿ok? Bueno, entonces vamos a irles diciendo ya con tiempo. Quiero saber cuánto cuesta el transporte y cuántos van a necesitar el transporte, ¿ok? Para que lo vayan anotando. Primero de Reyes, capítulo 18, hermanos. Vamos a preparar nuestra Biblia allí. Y le quiero animar que usted le pida a Dios que le hable a su corazón, que haya algo que Dios le hable a su corazón, alguna cosita que en este estudio pueda ayudarnos a nuestra vida espiritual. Entonces, vaya primero de Reyes capítulo 18. Y vamos a orar que Dios nos hable al corazón y después de esto empezamos un poquito a hablar del tema que vamos a hablar en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias porque ya pudimos orar por nuestras peticiones, por nuestras necesidades. Aún te pido que bendigas a nuestros invitados que vienen en esta noche, que también les bendigas en sus vidas, en sus batallas, pero también todos como iglesia necesitamos hoy tu palabra. Te quiero rogar que hables al corazón de cada uno, que me des la llenura y el poder de tu Santo Espíritu para poder compartir lo que tú quieres que comparta. Dame libertad para poder predicar lo que pusiste en mi corazón y te pido que pueda ser de ayuda y de bendición a mis hermanos. Tú háblanos al corazón, te lo ruego, Padre. Y bendice este tiempo juntos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En muchas partes la gente cuando busca a Dios busca algún milagro de parte de Dios. Y sin embargo, muchas veces esto de los milagros ha sido una oportunidad para que gente se desvíe de Dios y ha habido mucha gente que buscando milagros tergiversan las cosas de la Biblia. Por ejemplo, hubo un hombre que dijo, pues en la Biblia dice que hubo un don donde podía agarrar una serpiente y que la serpiente me picara y que no me pasara nada. Y entonces esa persona dijo, pues bueno, entonces agarró una serpiente y empezó a torear la serpiente. La serpiente le picó, le llevaron en la ambulancia y murió. Okay. Mucha gente el día de hoy tiene mucha confusión en cuanto a los dones espirituales, por ejemplo. En la Biblia hay muchas señales, muchos dones espirituales que Dios usa, especialmente en el libro de los Hechos y muchos milagros en el Antiguo Testamento. Ahora, todos estos dones espectaculares han cesado. Nos llama la gente cesacionistas. Eso significa que creemos lo que la Biblia dice, que iban a cesar.
creemos que cesan, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia así lo enseña. Primero los Corintios 13:8 dice eso. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Eso de que yo profetizo que en el futuro va a pasar algo. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, Dios tiene poder, pero Dios el día de hoy no le da poder a la gente para hacer milagros. Dios le dio poder a los apóstoles bíblicos, para hacer milagros, para también sacar demonios y para hacer muchas cosas increíbles. Pero el día de hoy esos dones espectaculares han cesado. ¿Por qué? En primera, porque la Biblia lo enseña así. En segunda, porque eso se demuestra en la vida de los apóstoles. Por ejemplo, Pablo tenía el don de sanar a la gente, pero en el tiempo que se fue desarrollando la situación, todos estos dones perdieron su fuerza, de manera que Pablo ya ni siquiera podía sanar a su colaborador Timoteo, que estaba enfermo del estómago, y le dice, pues usa un poco de vino, hablando de un jugo de uva muy especial y muy concentrado, y esto te va a ayudar en tu estómago para que te tranquilices tus dolores, porque Pablo ya no tenía esa poder o esa habilidad de sanar. Usted ve al final del Nuevo Testamento que ya no se dan tanto estos milagros de las lenguas o de las sanaciones. Sin embargo, en estos últimos tiempos, gente ha querido usar como pretexto estas cosas, y desafortunadamente ha habido mucha gente, como el caso que le acabo de comentar, gente muerta, gente que con charlatanería ha buscado sacarle dinero a la gente. Y un hombre me dijo, pastor, yo fui a una iglesia y el pastor me sacó dinero. Pero el pastor decía, pues yo curo cáncer. Y yo con mis piernas teniendo problemas le dije al pastor, si usted cura cáncer, cúrame a mí. Y estaba en todo su derecho. Pero aquel charlatán no lo hizo, porque eso ya se quedó atrás. ¿Está conmigo? Entonces tengan mucho cuidado, porque hay muchas iglesias que creen en esto y nada más le van a sacar su dinero, le van a defraudar y le van a enseñar cosas que no son bíblicas. Entonces, esas prácticas en el pasado Dios las usó porque no existía la Biblia, y Dios las usó con cierto propósito, ¿okay? De hecho, en esta noche vamos a hablar no de los milagros en realidad, sino vamos a hablar del propósito que tienen los milagros. Por ejemplo, las lenguas era un milagro muy especial, porque era hablar un idioma sin estudiarlo. ¿No le gustaría a los estudiantes haber tenido ese don y que no tengan que estudiar para su examen de inglés y poder pasarlo sin estudiar? Yo estoy estudiando idiomas, acabo de terminar, pero voy a volver a estudiar idiomas, es parte del programa donde estoy. Voy a tener que estudiar mucho, meterme a los idiomas y memorizar palabras y aprender el idioma, pero eso no se tendría que hacer si yo tuviera el don de lenguas, ¿verdad? Ya tan fácil puedo. Y me hubiera gustado hablar con los franceses en el criollo, en el creol le llaman ellos, ¿verdad? Con los haitianos. Y entonces, pero eso ya no se da como tal, hermanos. Eso ya cesó porque la Biblia dijo que cesaría, ¿okay? Pero tenían un propósito todas estas cosas. Ahora, hermanos, yo acabo de decir esto, pero algunos creyentes malinterpretan lo que acabo de decir. Ahora, yo acabo de decir que estos dones han cesado, pero no dije que Dios ya no hace milagros. Dije que la gente ya no hace milagros. ¿Está conmigo? Entonces, si usted viene a mí para que lo sane, pues le voy a dar una aspirina, pero hasta ahí, ¿verdad? Voy a orar por usted, pero déjeme decirle esto. Yo no puedo sanar, pero Dios sí puede seguir sanando. Entonces, esa es la diferencia, que antes Pablo tenía el poder para sanar y después ya no lo tuvo. ¿Sí está conmigo? Pero Dios sigue teniendo poder para sanar. Entonces, no piense que yo le estoy diciendo que Dios ya no tiene poder, porque eso no es así. Dios sigue teniendo poder, pero el hecho de que Dios tenga poder no significa que hoy alguien pueda abrir el agua, los mares en dos partes. ¿Está conmigo? Ese poder Dios se lo dio a Moisés y punto. Pero el día de hoy
el Dios de Moisés sigue vivo. Entonces ya no hay alguien que parta las lagunas para que pase por el medio. O que parta ahí caletilla, ¿verdad? Y que pase a la roca de en medio, ¿verdad? O sea, no son así las cosas. El hombre ya no tiene poder o dones espectaculares, pero Dios sigue teniendo poder. Dios tiene poder para salvar un alma con el poder del evangelio. Dios sigue teniendo poder para restaurar un matrimonio en problemas, y yo lo he visto. Dios tiene el poder para sanar de cáncer. En nuestra iglesia hemos visto cómo Dios sana cáncer. También Dios tiene poder para suplir una necesidad que usted tenga. Dios tiene poder para sanar un corazón quebrantado, un corazón lastimado. Dios tiene poder para sanar nuestras dolencias. Sí, usted puede estar enfermo y pedirle a Dios que le sane, y Dios lo puede hacer, ¿sí? Pero no esté esperando que el pastor le ponga la mano en la pierna o en la columna y que le sane, porque así no suceden las cosas el día de hoy, ¿sí? Si usted estudiara muchos casos, yo le animo a que no se meta en estas cosas, porque se va a desanimar, le van a defraudar, le van a confundir, y usted ya no va a querer saber ni de Dios, ni de la iglesia, ni de la Biblia por algún charlatán que usted conoció. ¿Está conmigo? Entonces, por eso es que no se meta en estas cosas. Pero Dios sí sigue haciendo milagros, y por eso es que podemos seguir teniendo fe en Él, tener esperanza en que Él nos va a ayudar en nuestros problemas. Hemos orado que Dios haga llover allá en Padilla, ¿no? y en Nuevo Padilla, y es porque Dios puede hacer llover, claro que sí. Pero hermanos, quiero que usted piense algo más. Dios no siempre en su voluntad está el hacer el milagro que nosotros queremos, ¿okay? Si usted ora y le pide un milagro y Dios no lo hace, no debe pensar que Dios está obligado a que Él haga un milagro, porque si usted piensa eso, entonces no venga a la iglesia. Consigues una lámpara maravillosa y púlala hasta que quede brillosita, y esperemos si salga un genio de la lámpara maravillosa, y ese genio que le va a dar 3 deseos, y ahora sí pídale lo que le quiera a usted. Cuando usted pide a Dios un milagro y Dios decide no hacerlo, no es que Dios no pueda, es que en su voluntad no siempre Dios quiere hacer milagros. ¿Está conmigo? Por eso no podemos declarar, yo declaro que tú estás, no, la única declaración que tiene que hacer es la del SAT, ¿ok? Usted como cristiano no se sienta con autoridad, no se sienta que usted puede mangonear a Dios para que Él haga los milagros que usted quiere. No lo trate como genio de la lámpara maravillosa, porque Dios no es así. Usted le puede pedir un milagro y Dios puede decir sí y gozarnos en su milagro, o puede decirnos no, porque no es su voluntad. ¿Está conmigo? Mire, mis hijas me piden dinero, yo tengo dinero, pero a veces no les doy, no porque no tenga, sino porque digo, ¿para qué? Sí. Entonces hoy mi hija me pidió dinero y entonces yo le di. Pero antes de darle yo le dije, ¿pero para qué? ¿Qué necesitas? ¿Sí? Entonces mire, así es Dios. Dios hace milagros. No siempre los hace cuando uno quiere, aunque le podemos pedir y Él nos puede contestar afirmativamente, o puede decir espérate, o nos puede decir no es mi voluntad. Pero hay algo que en esta noche le quiero compartir. Cuando Dios hace milagros, yo he visto algo bien triste. Oramos que Dios le dé un trabajo, y le dé un trabajo y se olvida de Dios. Yo he visto gente que está enferma y le pide a Dios, le ruega, y Dios hace un milagro y se olvida de Dios. Y para mí eso es ser ingrato, sinceramente. Ahora le voy a decir esto. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, Dios siempre tiene un propósito para ese milagro. Hablábamos de las lenguas. La gente no entiende eso. La gente que practica las lenguas no entiende ni lo que dice la Biblia, ni los propósitos de las lenguas. Porque no les importa, y por eso practican las lenguas y no les importa lo que dice la Biblia. Yo conozco la Biblia, y quien practica lenguas no lo practica como está en la Biblia, créame, porque tiene reglas como se practicaba antes.
¿ok? El propósito de las lenguas era para que los judíos entendieran y fueran salvos, para confirmar el mensaje de la predicación de la salvación, ¿sí? Por eso es que un momento Dios usó esas lenguas y luego las quitó. ¿Sí está conmigo? Ahora quiero que usted piense en su propia vida. ¿Usted ha visto milagros de Dios en su vida? Ahora, si usted los ha visto, quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué propósitos tuvo Dios para mostrar milagros en su vida? Y quiero que usted recuerde una historia que vamos a ver en esta noche en este capítulo. ¿Usted recuerda uno de los milagros del Antiguo Testamento más increíbles, como lo que le pasó a Elías? Dice la Biblia que Elías peleó espiritualmente en un momento en su vida contra 850 profetas, 450 del dios Baal y 400 de la diosa Acera. Y Elías les ofrece una competencia enfrente de todo el pueblo de Israel y les dice: vamos a hacer una competencia, vamos a ver quién es el Dios de verdad. Y vamos a hacer esto, vamos a poner aquí un altar, vamos a sacrificar un animal, como lo hacían en el Antiguo Testamento, y vamos a orar cada uno a nuestro Dios, y el Dios que haga caer fuego del cielo y que consuma el altar, ese es el verdadero Dios. No, pues todos los judíos, nada más por el puro morbo del asunto, sí, queremos ver. Y entonces Elías le da lugar a los primeros 450 profetas. Y dice la Biblia que empiezan a clamar con danzas, sajándose con cuchillos y sangrando el altar y rogándole a su Dios que hiciera caer fuego del cielo. Y entonces Elías se queda ahí viéndolos por horas y empieza a burlarse de ellos y le dice: grítenle en alta voz, porque quizás pues su Dios está meditando, o su Dios tiene algún trabajito y está ocupado, o a lo mejor va de camino, ya se tardó, o está dormido y hay que despertarlo. Pero no lograron hacer que cayera fuego del cielo. Y luego le tocó el turno al profeta de Dios, Elías. Arregla el altar, le echa agua, hace una zanja, le echa más agua, y luego ora una de las oraciones más sencillas y más llenas de fe que aparecen en el Antiguo Testamento. Usted no necesita orar rimbombantemente, no sé si me explico con esa palabra, ¿verdad? A veces uno piensa que entre más elegante y más usa palabras domingueras más altas, que nadie le entienda, ya por eso oro más espiritualmente. No. Vamos a ver cómo Elías ora de una manera tan sencilla, tan preciosa. Y después de que Elías ora, Dios, no Elías, Dios hace caer fuego del cielo y consume el altar. Y todo el pueblo se queda boquiabierto. Y entonces todo el pueblo, que por cierto era un pueblo idólatra, dice: no, este es el verdadero Dios. Y siguen a Dios, ¿okay? Es una historia increíble que yo le quiero animar completa en otro momento, capítulo 18 de Primero de Reyes. Léalo, porque Dios tiene poder, ¿sí? Pero en medio de la oración de Elías, cuando está orando, le pide a Dios: haz este milagro por esta razón, Dios. Y yo estoy casi seguro que muchos de ustedes han leído este capítulo, que es muy impactante, pero quizás al leer esta oración de Elías no se percataron que Dios tiene propósitos detrás de los milagros que hace. Y eso es de lo que quiero hablar en esta noche. Ese es el título de esta enseñanza: los propósitos detrás de los milagros de Dios. Porque si Dios le permite ver un milagro en su vida, no nada más dele gracias, no nada más gócese, tiene que pensar: ¿por qué Dios decidió escucharme y hacer esto para mí? ¿Sí? Dios tiene un propósito o varios detrás
de hacer milagros en su vida. Ahora quiero leerle versículo 36 al 39. Si usted no tiene una Biblia a la mano, está ahí en la pantalla. Pero quiero que usted observe, especialmente al leerlo, que veamos esos propósitos. Porque Elías le pide fuego del cielo, pero le dice, ¿para qué? Dios, contéstame, para esto. Fíjense, versículo 36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que te conozca este pueblo, para que conozca que este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y no sé si usted notó con mucho cuidado el versículo número 37. Pero ahí están dos propósitos que Elías le dice, Dios, respóndeme, pero para que el pueblo haga esto. Ahí están los dos propósitos. Y esos dos propósitos que Elías tenía convencieron a Dios para que él hiciera un milagro. Hermanos, a veces malentendemos a Dios y cuando nos acercamos a Él como el genio de la lámpara maravillosa, sentimos que Él está obligado a contestarnos. Y lamento romperle su burbuja, pero ¿qué obligación tiene Dios contigo para hacer tu milagro? ¿Quién eres? ¿A quién representas? ¿Con qué méritos? ¿Quién te crees como para que Dios siempre haga lo que tú quieres? No es así. Entonces no malentienda, porque luego malentendemos mucho la ecuación. Dios es Dios, usted es una personita en este planeta que necesita de Dios igual que yo. ¿Está conmigo? No malentienda. Y fíjese hasta dónde, cuando uno malentiende, hasta dónde llega. Ya no voy a creer en Dios, porque de niño le pedí esto y no me lo cumplió. No existe. No, tú malentiendes las cosas. Dios te dijo que no y te emberrinchaste y por eso decidiste no creer en Él. Y es tan absurdo eso cuando una gente se hace atea por eso. Como si mi hija dijera, ya no creo en mi papá ya no existe, porque le pedí dinero y me dijo que no. Es tan absurdo, porque usted no entiende que Dios tiene la libertad de a veces decirnos que no. ¿Sí está conmigo? Y usted debe aceptar que a veces diga que no. No nos va a parecer, pero no importa, Dios es Dios. ¿Está conmigo? A veces no entendemos el no, pero cuando Dios hace un milagro debe entender que tiene un propósito muy especial. Por ejemplo, en el versículo 37, Elías cuando ora a Dios le dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Algunas veces cuando oro yo por una persona que no conoce al Señor, yo oro así a veces, porque lo aprendí de Elías. Le digo, Señor, yo sé que esta persona no te conoce y te pido que le contestes para que conozca que tú tienes poder y que le amas y que te necesita y que tú eres el verdadero Dios. ¿Sí ve? Entonces, ¿sabes por qué Dios te ha hecho un milagrito alguna vez? Para que descubras que el Señor es el verdadero y único Dios. ¿Sí? Los milagros que ocurren es para que creamos que Dios tiene poder para salvarnos.
Los israelitas, hermanos, eran un pueblo, se supone que era el pueblo de Dios, un pueblo especial. Y aún así con el tiempo ya habían sustituido a Dios, Su fe en el Señor ya se había ido hacia otra cosa, hacia otros dioses, como Baal. Vea el versículo 21. Elías, cuando va a hacer el milagro, con el poder de Dios, se acerca antes al pueblo de Israel en el versículo 21 y le reclama, le reclama. Y fíjense cómo les dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, y los mariachis callaron. Baal era el dios de la fertilidad y de la lluvia. Y el culto a Baal se efectuaba en recintos sagrados, dicen los expertos, en los templos en Samaria y en Jerusalén, y en las terrazas de las casas, dicen los expertos. Entonces la gente tenía al Dios verdadero, pero no adoraban al Dios verdadero. Le ponían su velador a quién sabe quién. Es que Dios está bien ocupado. ¿Quién le dijo? Es que Dios no puede escuchar a todos al mismo tiempo, por eso voy con Santito, Santito quién sabe quién. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que le puedes clamar a un santito? ¿Quién te dijo? Léete toda la Biblia y quiero que me contestes. ¿Dónde dice en la Biblia que tú le necesitas pedir un santito? Dime nada más. ¿Quién te dijo que le puedes poner una veladora a quién sabe quién? ¿Quién te dijo que Dios no escucha la oración? Y eso hizo el pueblo de Israel. Puso su fe en alguien más. Y por eso Dios quería hacer un milagro. Por eso Elías lo hizo y le dijo: Dios, pero para que ellos entiendan que tú eres el verdadero Dios y no necesitas secretaria. Yo creo que Dios tenía un gran sentimiento de traición en su corazón. Porque el pueblo se fue tras otros dioses. ¿A quién le pide usted, por cierto? Mire, hermano, le voy a decir esto. Dios muestra su poder en nuestra vida para que creamos en Jesucristo como el único Dios. ¿Está conmigo? Porque no hay Dios fuera del Señor. Hubo una pareja que pasaron por un problema muy fuerte de salud, muy fuerte. Y me acuerdo ese día, la esposa me marcó por teléfono y me dijo: pastor, ore mucho, porque fuimos a 2 médicos y mi esposo, con su problema de su pie, nos dijeron que le iban a amputar su pierna. Por favor, ore por esto. Y oramos. Y Dios les concedió encontrar a una doctora que le pudo rescatar su pie. Y fue un proceso muy largo, pero fue algo bien bonito. Todavía hoy ven al hermano con sus 2 pies, gracias a Dios. Ahora, cuando yo visité a esta pareja, yo les dije: los tiempos difíciles tienen un propósito. No sé qué tantas cosas Dios quiere enseñarles a ustedes, pero sí, Dios tiene un propósito. Y después de un rato, algunas veces que les visité, yo les dije: les voy a decir un propósito. Dios quería que ustedes le conozcan a Él y le reciban como su Salvador personal. Y ellos recibieron a Cristo como su Salvador. Tiempo después, les platicando, ¿verdad? Nos llevamos bien, les amo en el Señor. Y estos hermanos, les pregunté, les quiero hacer una pregunta. Si no hubiera pasado este problema, ¿ustedes hubieran recibido a Cristo en su corazón? ¿Qué creen que me dijeron? No, tal vez no. Sin ese problema, no se hubieran acercado a la iglesia, no se hubieran acercado a Dios, sin ver a Dios trabajar de manera bien preciosa en sus vidas, no hubieran recibido a Cristo. ¿Cuál era el propósito que Elías tenía? Que el pueblo creyera de regreso en Dios. ¿Sí ve?
¿Cuál es el propósito cuando Dios te permite ver un milagro en tu vida? Que tu fe regrese al Señor, ¿sí? Y esto mismo se repite en otras ocasiones. Por ejemplo, el Señor Jesucristo llega un momento en que va a una boda, y en la boda tenían vino, y se acaba el vino, y entonces María le dice a Jesús: oye, no hay vino. Y él, ¿y? No, pues ayúdales, porfa, ándale, por favor. Y Jesús no tenía que hacer un milagro ahí, pero Jesús decide hacer un milagro y convierte agua en vino. Déjame hacer un paréntesis de 30 segundos. Porque a algunos que les encanta las chelas, ya van a decir: el pastor predicó que... Entonces sí, está bien la chelita, está bien ahí la cuba. No, a ver, no se me confunda. La palabra vino en el idioma original en el que está escrito es muy especial. Esa palabra en el idioma original en el que escribió Juan, existen dos tipos de vino: el vino alcohólico y el vino no alcohólico. Yo sé que usted no entiende esto mucho, porque en español la palabra vino siempre tiene alcohol. Sí. O sea, en tu cerebro no existe el vino sin alcohol. Si alguien te dijera: no, es vino pero sin alcohol, vas a decir: me chupo el dedo. No, porque tú entiendes que el vino siempre tiene alcohol. Pero en el idioma original, el vino, había vino que no tenía alcohol. Algo así como la cerveza, ¿cómo le llaman? Cero alcohol. No la tome, por cierto, pero se supone que tiene cero alcohol. No planeo probarla todavía, no me interesa, porque la gente no va a pensar que el pastor se está echando una cero alcohol. Pero Jesús convierte el agua en vino no alcohólico, porque el mismo Dios que convierte el agua al vino y luego dice: no te embriagues con vino en el cual hay disolución. Entonces Él no te va a dar el pecado en la mano. Entonces muchos creemos que Jesús transformó el agua en vino no alcohólico. ¿Okay? Pero en Juan 2:11, no lo busque, pero dice el propósito por el cual Jesús hace este milagro. En Juan 2:11 la Biblia dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál fue la razón por la cual hizo Jesús el agua en vino? ¿Para que no se quedaran los novios sin alcohol o sin agua, jugo de uva rico ahí? No era por la boda, no era por el novio, no era por los invitados que se quedaron sin su copita de jugo de uva. No, ¿por qué era? Para que creyeran los apóstoles que estaban con él. ¿Sí ve? Tú piensas y le pides a Dios que te sane, y tú piensas que nada más era para que estés bien de tu pierna o de tu rodilla. No. Tú tienes que pensar más profundo, que Dios quería tu fe, quería tu corazón. ¿Sí está conmigo? Por eso, para mí es algo terrible que Dios haga un milagro en tu vida y te olvides de él después. Tienes un accidente y Dios te libra, y le rogaste: Señor, ayúdame, y te ayudó en el mismo momento. Pero lo triste del asunto es que así como te pasó el accidente, así se te olvida quién te ayudó. Así no deben de ser las cosas, porque el propósito de Dios es para que creas en él, en el único Dios. Por eso le explico, porque muchas veces a lo mejor usted no se para en una iglesia, pero sí ha visto milagros en Dios. En los hospitales ocurren muchos milagros, no estoy hablando de la iglesia. Allá en los hospitales, me acuerdo, mi mamá no era cristiana ni era salva, y ella le pidió a Dios que me salvara de la meningitis que tenía de bebé, y Dios se lo concedió. Mi mamá no iba ni a una iglesia, no era cristiana, no había recibido a Cristo, pero Dios le concedió un milagro para que ella creyera en él. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces el Señor quiere que usted crea en él, por eso hace milagros con su poder, y también que crezca en su fe y su devoción a él. A lo mejor usted ya recibió a Cristo, y si ya le recibió, amén, pero su fe debe de brillar, y por eso Dios permite los problemas. Mire, yo he descubierto esto: un problema
sea cual sea, o te aleja de Dios o te afianza en Dios, pero es tu decisión, ¿sí? Muchos han leído el libro de Job. Tuvo muchos problemas Job, pero Job se afianzó en Dios y Dios le permitió ver milagros y le levantó de su salud, le levantó a su familia, le levantó su negocio y Dios le ayudó. Pero su esposa, ¿cómo se llama la esposa de Job? Doña Jovita, ¿no? Dicen algunos. Bueno, doña Jovita no puso su fe en el Señor. Es más, ella le dijo a él: ¿aún retienes tu integridad, tu fe, tu corazón en Él? Mejor maldice a Dios y muérete. Fíjense esta mujer. Ella no aguantó la carga, el problema, la carga. Job, después de que confió en Él, al final del libro de Job, dice unas palabras bien lindas. Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo Job? Mi fe ha crecido en ti. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Mi confianza ha crecido en ti. Por eso, si usted tiene un problema en su vida, no se aparte de la iglesia, no deje de orar, no se amargue, no apunte el dedo contra arriba, no escupa al cielo. Ya sabe qué le va a pasar si escupe al cielo. Afiáncese en el Señor. Aún un creyente tiene mucho que crecer en su fe, en los problemas. Cada problema que tienes es una oportunidad para crecer en tu fe. ¿Me escuchó? Cada problema que tienes es una oportunidad de crecer en tu fe en el Señor. Así que este propósito téngalo muy presente. Dios hace algo bien lindo en tu vida. ¿Para qué? No nada más gracias. ¿Para qué? Para creerle a Él o para crecer en tu confianza y fe en Él. Pero hay un segundo propósito que también dice Elías. Vaya a ir de regreso. Primero de Reyes 18:37. Léalo conmigo, por favor. ¿Ya lo tienen? Versículo 37. Está en la pantalla también, si alguno quiere usar la pantalla y leerlo. ¿Cómo dice todos juntos? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y luego, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Fíjese esa frase. Tú vuelves el corazón, tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Por qué Dios hace milagros entonces también? Porque quiere volvernos de regreso a Él. El pueblo de Israel se acostumbró tristemente al cuidado de Dios y su corazón estaba lejos de Dios. Y también nosotros tenemos la tendencia a enfriar nuestro corazón y que se aparte de Dios. Ellos vieron el milagro del Mar Rojo. Ellos vieron el milagro de las 10 plagas. Ellos vieron cómo Dios les defendió en Jericó. Pero más tarde se acostumbraron a Dios, se enfriaron y se acostumbraron a las bendiciones que Dios les daba. Y ya no se maravillaban. Y mire, algo que ocurre aún en creyentes es que nos acostumbramos a las bendiciones que Dios nos da. Ya no nos maravillamos de su amor por nosotros. Por eso Elías, cuando ora, les dice: Señor, haz un milagro para que vuelva el corazón del pueblo a ti, que ya andan bien lejos de ti. Quizás usted está aquí en el templo, o quizás están en la transmisión, y tu corazón está a kilómetros de Dios. ¿Me escuchó? Tu corazón, cuando habla de que tu corazón regrese a Dios, habla de tu amor a Dios, de tu lealtad a Dios, de tu fervor para Dios. Y mire, tenemos tantas tareas, tenemos tantas preocupaciones que nos enfriamos y nos alejamos de nuestro Dios. Y por eso los milagros deberían hacernos volvernos a Dios. Pero mire cómo somos de ingratos. Estamos en el coche, oramos: Dios, te pido que me lleves con bien a cierto lugar, no sé, por ejemplo a Veracruz, o por ejemplo esta semana viajé a Cuernavaca y Señor, llévanos con bien, llévanos de regreso. Y Dios lo hace. ¿Y qué pasa? Te olvidas de Él porque tienes muchas cosas que hacer, y así no debería ser la cosa. Dios muestra su poder en ti
Dios te ayuda, vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Segundo de Crónicas 36. Fíjense, nada más está en la pantalla. Fíjense qué dice este texto. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Siria. ¿Cuál era el mensaje de estas personas? Les llama correos la Biblia, o sea, el encargado del correo, ¿verdad? Vuélvanse a Dios. Y mire, yo le quiero decir algo. Si Dios ha hecho cosas bonitas en su vida, vuélvase a Dios, vuélvase a Él. Hermanos, Cristo reclama a los creyentes que nos volvamos a Él. Por ejemplo, en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, Jesucristo le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y miren, lo peor que puede pasar en una iglesia: estar llena de gente sin amor al Señor, sin lealtad a su Señor y sin fervor a su Señor. Estamos aquí, pero nada sirve tener mucha gente si esa gente no tiene amor a su Señor, no tiene lealtad, no tiene fervor, no es entregada al Señor. Así que yo le quiero animar que haga hervir su corazón. Si usted ya ha visto a Dios en su vida, y haga hervir su corazón, apriete su lealtad a Dios, haga arder su fervor, no sea indeciso, porque muchas veces, mire, uno medio va y escucha y Dios te habla a tu corazón y dice: pues sí, pero no sé. Y ahí anda como la muchacha de pueblo, ¿verdad? Mordiéndose el rebozo. Sí, pero no sé. Sí, pero no sé. Y cuando tú ves a Dios actuar en tu vida y es el verdadero Dios, síguele. Así le dijo Elías al pueblo, ¿sí o no? Les dijo: miren, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo andaréis dudando si vas a seguir a Dios o si vas a seguir a otro Dios? Y les dice: si Jehová es Dios, síguele, éntrale bien. Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal es Dios, pues deja a Jehová y siga a Baal, pero decídete. Y lo que está diciendo Dios es: no seas indeciso. Y yo creo que Dios también nos pregunta a nosotros: si Jehová es Dios, síguele de verdad. Ya vive una vida comprometida con tu Señor. Ya ponte serio en las cosas de Dios. Ponte en serio. No andes ahí tibio, ahí como que sí medio voy, sí medio creo. No, sí creo. Ponte serio, ponte en serio a leer tu Biblia ya. Ya no juegues con las cosas de Dios. Ya bautízate. Si Dios te muestra que hay que bautizarte, bautízate. Si ya te dice que dejes el pecado, déjalo. Si ya te pide servirle, si buscas entrar bien a Dios, sírvele entonces. Por eso nosotros animamos a que tomen las 7 lecciones de discipulado. ¿Qué significa eso? Gente que se pone seria en las cosas de Dios. ¿Sí? Empiezas a venir fielmente a la iglesia. Mire, no quiero ser crítico de nadie, pero mire, ¿cómo es posible que gente dice que, ay sí, creo en Diosito, y nada más va a buscar a Dios a la iglesia 2 veces al año? Y eso es porque hay bodorrio y porque hay bautizo. Y en el bautizo hay bolo. ¿Esa es tu fe? ¿Así de denigrante? ¿Así de pobre? Esa es una persona que, mire, la gente allá le llama que tiene una religión nominal. Esa no debería ser nuestra fe. Una fe fuerte, que se vuelve a Dios, se entrega a su Señor. ¿Está conmigo? Por eso le felicito que usted está aquí, porque usted hizo ese esfuerzo. Pero si Dios ha hecho cosas bonitas, ¿cuál es el propósito de que Dios haya hecho cosas bonitas en su vida? Que se vuelva a Dios, que se vuelva a Dios. Entonces los milagros que Dios hace no pasan por accidente, o no pasan porque Dios simplemente quería mostrar su poder para usted. No. Dios no es un presumido que nada más anda mostrando su poder nada más por mostrarlo. No está mostrando sus conejotes nada más para presumir su poder. No. Hoy vimos 2 propósitos
detrás de sus milagros, para que pongas tu fe en el Señor o crezcas tu fe en el Señor. Y número 2, para crecer en tu lealtad, amor y entrega a tu Señor. Así que yo le animo a tomar la decisión de hacer lo que Dios quiere que usted haga, si usted ya vio milagros en su vida. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque sigues teniendo poder para hacer milagros en nuestras vidas. Gracias porque aunque no siempre decides hacer milagros en nuestra vida según tu voluntad, cuando lo haces, gracias. Pero también tú tienes propósitos en nuestra vida. Y si hubiera alguien que necesita tomar la decisión de recibir a tu Hijo Jesús como su Salvador y creer en Él de una vez por todas, mueve su corazón. O quizás hubiera alguien que necesita crecer en su fe en estos tiempos difíciles, que decida crecer en su fe. O tal vez alguien que siente que se ha enfriado, que se ha desanimado, pero que ha visto tu mano en su vida. Te pido que se ponga seria, se ponga serio en buscarte, en agradarte, en crecer en tus caminos, y se ponga serio en su fe. Y tal vez, Señor, habrá alguno que decida quererse bautizar o querer tener el discipulado, o querer ser fiel en la iglesia, o querer empezar a leer su Biblia, o querer renunciar a ciertas cosas que no están bien, o algún pecado, no sé. Señor, habla y ayúdanos a tomar decisiones. Te lo suplico, bendice esta invitación. Y con ojos cerrados, con cabezas inclinadas, ore en su corazón. Pero déjeme preguntarle si Dios le habló a su corazón en algo. Si Dios le habló a su corazón en algo y dice: yo estoy tomando decisiones en mi corazón, pastor, yo quiero orar por usted. ¿Podrá levantar su mano si Dios le habló a su corazón? Veo su mano, veo varias manos. Veo varias manos. ¿Por qué no ora en su corazón y le dice: Señor, yo voy a crecer en mi fe, yo me voy a poner serio en las cosas tuyas, no voy a andar a medias tintas, tibiamente, yo quiero ser seria en mi fe? Dígaselo a su Señor. Yo quiero empezar a leer mi Biblia, reconozco que he sido tibia o tibio y yo quiero entregarme a ti, Señor, porque tú has mostrado tus milagros en mi vida. Entréguese a Él, vuélvase a Él. Ahora quiero hacer otra invitación. Tal vez habrá alguno que se da cuenta que Dios ha mostrado su mano en su vida, porque usted necesita recibir a Cristo como su Salvador personal, poner su fe en Jesucristo únicamente. Y si hubiera alguien que dice: pastor, yo me doy cuenta que los milagros que Dios hizo en mi vida eran para que yo pudiera conocer a Cristo como mi Salvador, yo le invito a recibir a Cristo en su vida. Solo Él. No hay ningún otro Dios bajo el cielo. Solo Cristo es el único Dios. Y le invito a abrirle la puerta de su corazón a Cristo para que Él entre y le salve y le perdone y sea su Dios. ¿Habría alguna que dijera: yo quiero invitar a Cristo en mi vida? ¿Podría levantar su mano un momentito? Yo voy a orar por usted. Veo su mano. ¿Alguien más? Yo quiero invitar a Cristo a mi corazón. Alguien se va a acercar para compartirle cómo puede tomar esta sencilla decisión de recibir al Señor como su Salvador. ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Alguien más? Él le ama y le quiere salvar. Solamente recíbale como su Salvador personal. ¿Alguien más? Señor, al pensar en los milagros que tú sigues haciendo, te alabo porque nos das dirección, nos enseñas cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida, porque a veces no sabemos bien
estamos contentos de que hayas hecho algo especial para nosotros, pero no sabemos qué es lo que tú buscas en nuestra vida. Gracias, porque tu palabra nos instruye, nos hace entender muchas cosas. Bendice mucho a mis hermanos, bendice mucho a los invitados, bendice las decisiones que tomaron en su corazón, porque de verdad que a veces tu palabra nos sacude, nos hace pensar, nos hace decidir. Y Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Te lo rogamos y gracias por este tiempo de abrir tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.